Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por seguir esta transmisión de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sesión que este martes 30 de enero del año 2018 se ha convocado para resolver dos asuntos relacionados con candidaturas independientes, uno relacionada con el Ayuntamiento de Tehuacán, el otro con el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, ambos en el estado de Puebla, y que justo los inconformes vienen a impugnar acuerdos relacionados con el Consejo General del Instituto Electoral de aquel estado. Así es que todo está listo para que dé inicio esta sesión pública, a la cual lo invitamos a que nos acompañe, sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias, buenas tardes. Tomen asiento, por favor. Da inicio la sesión pública convocada para el día de hoy. Le solicito, Secretaria General de Acuerdos, por favor verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con su autorización, magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes la magistrada y los magistrados que integran el pleno de esta sala regional, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. También le informo que será en materia de resolución dos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con las claves de identificación, actores y autoridades responsables precisados en el aviso fijado en los estados de esta sala. De la relación de asuntos a tratar. Muchas gracias, Secretaria General. Magistrada, magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión. Si hay conformidad, les pido por favor lo manifestemos en votación económica. Se aprueba. Secretario de Estudio y Cuenta, Hiram Navarro Landeros, por favor, presente el proyecto de sentencia que somete a la consideración de este pleno la magistrada María Silva Rojas. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio ciudadano 8 de este año, promovido por Eduardo Alfredo Villamil contra el acuerdo emitido por el Instituto Electoral del Estado de Puebla, que le negó el registro como aspirante candidato independiente a la presidencia municipal de Tehuacán. En el proyecto se propone reconocer que el promovente comparece en representación de la planilla completa con la que intentó el registro de la candidatura independiente para integrar dicho ayuntamiento. Además, se propone conocer directamente la controversia porque el plazo para que las y los aspirantes a una candidatura independiente recaben apoyo ciudadano comenzó el 8 de enero y terminará el 6 de febrero, por lo que cada día que pasa sin que sea resuelta la controversia puede implicar una merma en sus derechos. En el estudio de fondo, la parte actora impugna que el Instituto Electoral le haya rechazado su registro por un error en el régimen fiscal bajo el cual registró una asociación civil en el Servicio de Administración Tributaria, cuando ni el alineamiento ni la convocatoria se especificó dicho régimen. Si bien es cierta esta afirmación, la ponente propone declarar infundado el agravio, pues aunque ni el alineamiento ni la convocatoria lo dijera, el Código Local, que es la norma que regula las candidaturas independientes en Puebla, establece que dicho registro debe hacerse con el mismo régimen fiscal de los partidos políticos, lo que implica, entre otras cosas, que no produzcan utilidades o beneficios económicos por sus actividades, cosa que sí podría suceder con el régimen en que la parte actora inscribió a su asociación, y también implica recibir un tratamiento especial por parte de la autoridad fiscal y de terceras personas. Respecto al agravio relativo a que el Instituto Electoral no requirió a la parte actora para que cambiara el régimen fiscal con el que registró su asociación civil, la ponencia considera que tampoco tiene razón. Esto porque del expediente se advierte que entregó al Instituto la constancia de situación fiscal de su asociación civil hasta el 2 de enero, por lo que antes de esa fecha el Instituto Electoral no sabía si dicha asociación estaba inscrita en el SAT o no, y mucho menos podía saber bajo qué régimen, lo que imposibilitaba que el 1 de enero le hubiera pedido corregir un error cuya existencia desconocía. Con base en lo anterior, respecto de la solicitud de la parte actora de que
de que en el plazo de 30 días que debería tener para recabar el apoyo ciudadano le sea otorgado íntegramente, se propone calificarla como inoperante, porque el análisis de tal petición estaba sujeta a que prosperara el agravio relativo a que se le otorgara el registro a su planilla como aspirante a una candidatura independiente, cuestión que no aconteció. En consecuencia, se propone confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta. Gracias, Iram. Está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Señor magistrado Héctor Romero. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero anunciar que votaré en contra del proyecto a nuestra consideración. Como bien se dijo en la cuenta, la razón para considerar infundados los agravios, o mejor dicho, la razón por la que se le niega, en este caso el registro, es por incurrir el ahora actor en un error en el régimen fiscal. Él se duele, como bien se dice en la cuenta, de que no estaba previsto en la normativa ese requisito. Yo comparto esa parte del proyecto en el sentido de que efectivamente a lo mejor no en la normativa que él señala, pero sí está previsto como requisito. Eso es cierto, lo que se dice en el proyecto, pero a mí me parece que como sala hemos venido manteniendo una consistencia en el criterio respecto a confirmar las decisiones de las autoridades locales o en su caso federal cuando se exigen requisitos esenciales para el registro. En este caso a mí me parece que el requisito esencial que tenía que cumplir el aspirante a la candidatura sin partido era cumplir con su registro ante el SAT, y en este caso lo cumple. Una vez que es requerido de distintos faltantes en documentación, el 1 de enero, el 2 de enero presenta, lo cumple, entre ellos el registro ante el sistema de administración tributaria, sin embargo se equivoca en el régimen bajo el cual debe registrarse. A mí la convicción de que en este caso se pudo haber hecho una excepción y permitirle que subsanara esa cuestión se basa también en el hecho de que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla hizo varias excepciones y permitió que se subsanaran algunos requisitos que consideró que no eran sustanciales. En este caso, dado que incluso en el propio acuerdo impugnado, el propio acuerdo que impugna el actor, hay casos de ciudadanos que se les permitió subsanar algunos requisitos que estimó la autoridad administrativa que no eran sustanciales. Por eso en el caso me parece que era posible que se le diera oportunidad de subsanar este requisito y por tanto una vez subsanado pues que se hiciera un pronunciamiento sobre si era posible o no concederle el registro para su aspiración. Es por eso que no estoy de acuerdo con el proyecto y en su momento votaré en contra del mismo. Muchas gracias. Al contrario, señor magistrado. ¿Alguna otra intervención? Magistrada Silva. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Y de antemano quiero también ofrecer una disculpa a las personas cuyos asuntos estamos resolviendo el día de hoy, que habían estado listados para resolverse el viernes. Entiendo que estos asuntos están relacionados con candidaturas y de alguna manera pueden sentir que les afectamos al no haberlos resuelto el viernes. Sin embargo, sí creo necesario explicarles, por si acaso nos están escuchando, que la decisión de retirarlos fue para poder reflexionar bien en estos asuntos y en su caso ver si era posible atender las pretensiones que tenían. Decidimos retirarlos para poder hacer un estudio mucho más profundo y en su caso ver si podíamos proteger el derecho que aducían que había sido vulnerado. Fue esta la razón por la que decidimos retirar esos asuntos el viernes y los estamos resolviendo el día de hoy, tratando de hacerlo a la brevedad posible, pero con un estudio que realmente nos convenza al pleno de esta sala respecto de lo que estamos resolviendo, en su caso si es procedente o improcedente sus solicitudes. Y en este caso del juicio ciudadano número 8, es cierto lo que señala el magistrado Romero en cuanto a los requisitos esenciales, que en realidad me integré no tan recientemente, ya casi tengo 2 años aquí en la sala, pero no he votado tantos asuntos relacionados con las candidaturas independientes. Sin embargo, creo que comparto en la esencia esta cuestión de los requisitos de las candidaturas independientes.
Sin embargo, en este caso en particular, creo yo que sí es un requisito esencial, no solo el registro de la asociación civil con la cual abrirán la cuenta quienes aspiren a una candidatura independiente para a su vez recibir en esa cuenta bancaria el dinero tanto para recabar el apoyo ciudadano como posteriormente, si consiguen el registro como candidatos o candidatas independientes, recibir el financiamiento público y privado para hacer la campaña electoral en su caso. Y creo que no es necesario solamente estar registrados ante Hacienda con cualquier tipo de registro, sino en este caso sí con el régimen específico que señalaba la norma, que en este caso era el mismo régimen que tienen los partidos políticos, porque son dos naturalezas totalmente distintas. La del régimen bajo el cual inscribió la parte actora a su asociación, que era el régimen general de personas morales, y la naturaleza del régimen fiscal que tienen los partidos políticos. Y como se dijo en la cuenta, el régimen bajo el cual inscribió el actor a su asociación civil es un régimen que sí permite tener utilidades, que no es una cuestión que se permita para los partidos políticos y tampoco es una cuestión que se le deba permitir a las personas que buscan una candidatura independiente. En este caso, adicionalmente, en el expediente no hay ninguna constancia de que haya habido un cambio en ese régimen fiscal. Entonces, ahorita, a pesar de que el plazo para recabar el apoyo ciudadano en el Estado de Puebla inició desde el 8 de enero, si ahorita ordenáramos nosotros revocar el acuerdo impugnado, tendríamos también que empezar a ver qué plazo le daríamos al actor, si le daríamos una especie de registro condicionado, supeditado a que logre hacer el cambio, cómo se manejaría el plazo para hacer este cambio. Son muchas cosas que se tienen que ver. Y en realidad creo, y en el proyecto de sentencia, sobre todo en la síntesis que se hace específicamente para el actor, se explica que en parte este impedimento que tuvo para subsanar el error deriva de que no presentó la documentación en tiempo. En Puebla tenían hasta el 26 de diciembre para presentar la manifestación de querer ser candidatos o candidatas independientes. Y él presentó su manifestación y presentó diversa documentación con la cual pretendía cumplir los requisitos, pero no presentó su alta ante Hacienda. Y no la presentó por algo muy evidente, del mismo expediente se desprende, que dio de alta a asociación civil hasta el día siguiente. O sea, fuera del plazo que tenía para haber cumplido todos los requisitos. Como no presentó esta alta ante Hacienda, y se explica en el proyecto, cuando el Instituto Electoral de Puebla revisó su expediente, no pudo advertir que había un error en el régimen fiscal. Y como no lo pudo advertir, no le requirió para que lo subsanara. El sistema de las candidaturas independientes, a mi juicio, tiene una especie de dos plazos. El plazo habitual para que cumplan las personas que van a cumplir en tiempo y forma con todos los requisitos, que se ponen las pilas desde el principio y empiezan a reunir los requisitos, y entonces el 26 de diciembre, que era el último día, llegan y presentan, o incluso antes, su manifestación de intención de ser candidatos o candidatas independientes, junto con toda la documentación con la que acreditan que están cumpliendo los requisitos que señala la normativa aplicable. Ese es un primer plazo para presentar la documentación y cumplir los requisitos. Después de esto, la autoridad revisa sus expedientes y les da un plazo para subsanar los errores o las omisiones que hubiera encontrado en el expediente. Este plazo, que varía dependiendo de la entidad en la que nos encontremos o si es a nivel federal, se da para efecto de que puedan subsanar cuestiones que se vean, pero en teoría debería ser errores o omisiones. No es un nuevo plazo para que corran y empiecen a hacer los trámites que les habían faltado o recaben documentos que se les había olvidado. Es un plazo para que la naturaleza de ese plazo es que la autoridad revise y le diga, oye, es que aquí se te olvidó ponerme esta firma, aquí te faltó traerme este documento, pero en realidad se entiende que todas estas personas en la primer fecha que tenían como fecha límite ya habían cumplido todos estos requisitos, y entonces esto simplemente es como para evitar decirles te rechazo el registro porque te faltó una cosa muy simple que me podrías haber subsanado. Te doy, en vez de decirte te la rechazo porque no cumpliste por alguna cosa que a lo mejor es subsanable, te doy el plazo para que la subsanes, subsánala y entonces ya te doy el registro. Así es como está estructurado nuestro sistema de candidaturas independientes. ¿Qué es lo que pasó en este caso? El actor no le
dio a la autoridad la alta de la asociación civil ante el SAT porque no la tenía, porque no cumplió ese requisito en el tiempo que marcaba la ley para eso. Cuando la autoridad revisa, lo que le dice es, tráeme tu alta ante Hacienda porque fue lo que te faltó. No sabía que estaba mal dada de alta. Entonces le da 24 horas, el actor le presenta la constancia del alta ante Hacienda y la autoridad ve que estaba mal. Si el actor le hubiera dado esa constancia a la autoridad el día límite que tenía para que revisaran todo su expediente completo, la autoridad hubiera podido haber advertido el error y lo hubiera requerido, y entonces el actor probablemente dentro de las 24 horas podría haber ido a hacer el cambio del régimen fiscal ante Hacienda. De alguna manera, el mismo error o la misma culpa del actor de no haber presentado su expediente completo en un principio fue lo que le privó de poder después saber que estaba mal dada de alta su asociación civil en el régimen fiscal y haberlo podido subsanar en tiempo. ¿Qué es lo que, a mi juicio, por lo que yo propongo el proyecto en este sentido, ocasionaríamos si ahorita dijéramos, bueno, es que no era un requisito esencial, con independencia de que, según yo, sí tiene implicaciones de hechos reales que, a mi juicio, me llevan a decir no está bien que esté dada de alta en el régimen general de personas morales porque la naturaleza de ese régimen fiscal puede traer cuestiones que al momento de hacer la fiscalización de esa cuenta por parte de la autoridad electoral nos pueda meter en problemas porque no está bien dada de alta, que ese es un tema muy grave según yo. Pero adicionalmente estaríamos abriendo excepciones para que la autoridad permita a quienes no cumplieron en tiempo y forma con los requisitos que establecía la ley al respecto, que entren a esta figura de candidaturas independientes, cuando en realidad no cumplieron con lo que la ley les establecía. Es por eso que sometí este proyecto así a su consideración. Gracias, magistrada Silva. ¿Alguna otra intervención? Señor magistrado Héctor Romero, por favor. Muchas gracias. Yo debo aclarar que en mi intervención en ningún momento propongo que se le exima de cumplir con el requisito, porque varias de las afirmaciones de la magistrada podrían dejar esa impresión cuando dice, por ejemplo, que podría haber problemas en la fiscalización porque es importante que el registro se hiciera bajo ese régimen. No, yo decía algo más sencillo. Y yo estoy consciente que ese es el régimen correcto, decía yo, incluso estoy consciente que es el régimen que exige la normatividad. Lo único que yo decía es que así como en otros casos se permitió que subsanaran inconsistencias, que en este caso, dado que había cumplido con el requisito de hacer el registro ante el SAT, que se le diera oportunidad de subsanar el régimen. O sea, había cumplido con el requisito sustancial de hacer el registro ante el SAT, y esto le podía llevar algunos días. No hay constancia de que haya habido un cambio en el régimen, no, pero bueno, eso también desafortunadamente, bueno, afortunadamente, somos muy respetuosos en la instrucción de cada ponencia, pero en este caso desafortunadamente para mí pues es algo en lo que yo no puedo incidir. A lo mejor si hubiera sido algún asunto que estaba en ponencia, pues yo hubiera requerido para saber si hubo un cambio. Por eso no hay constancia, pero bueno, podemos hacer diligencias para mejor proveer. Decía la magistrada, ¿para qué es el plazo que se les da para subsanar? Sí, aquí, digamos, una interpretación posible es que el plazo que se da para subsanar, como en este caso se le hicieron varias observaciones, se le dieron 24 horas, es para que cumpla con todo. Esa es una interpretación posible y sin errores, sin tacha, que todo lo haga bien. Pero otra interpretación que fue el propio Consejo General del Instituto Local dio es que podía, si hacía ese requerimiento y todavía les faltaban algunos detalles por subsanar, podía dar una ampliación del plazo. Y lo hizo en otros casos, por eso yo decía, ¿por qué no lo hace en este también? En este también lo pudo haber hecho y no lo hizo, dado que, insisto, había cumplido con el registro en el SAT. Yo no me metería al tema de discusión de qué pasaría si en este momento le diéramos la oportunidad de recabar las firmas. Es un debate que hemos tenido, pero no nos hemos enfrentado a esa situación, dado que es una eventualidad que en este caso no está propuesto así. Es por eso que yo no entraría a ese debate, no me parece que sea un momento adecuado para hacerlo.
En este caso, como en otros, me parece que lo que nunca hay que perder de vista es que lo que está en la mesa es potenciar o no un derecho fundamental, en este caso su derecho a participar y obtener firmas, está íntimamente relacionado con su derecho político electoral a ser votado. En el momento que no le permitimos hacerlo, se le afecta a ese derecho fundamental potencialmente, y es por eso que yo soy de la opinión en este caso que deberíamos hacer una interpretación que privilegie o que potencie esa posibilidad, insisto, dado que había cumplido con el requisito fundamental, que era la inscripción ante Hacienda, y con todos los demás que se le habían pedido, incluso en uno en el que hemos sido muy estrictos hasta el momento, que es en entregar la cuenta bancaria. Es por eso que insisto en la posición manifestada hoy en mi anterior intervención. Muchas gracias. Al contrario, magistrado Romero, ¿alguna otra intervención? Magistrada Silva. Gracias. Nada más rápidamente en relación con esto último de la maximización de los derechos políticos de la parte actora en este caso, entiendo muy bien ese punto, pero creo que aquí también hay que no perder de vista que la autoridad también debe de cumplir con los principios rectores de la materia electoral, dentro de los cuales destaco para este caso concreto el de certeza y legalidad, que la norma establecía los plazos, los requisitos que tenía que cumplir el actor, que no los cumplió, y la certeza respecto de todas esas normas que ya estaban establecidas y que simplemente aplicó en aplicación también del principio de legalidad. Y esto se me hace importante porque en realidad no creo que esta propuesta que someto a la consideración del Pleno sea de alguna manera restrictiva de derechos de la parte actora. Creo que aquí más bien quien restringió esos derechos fueron ellos mismos, al no cumplir con los requisitos en los términos que estaban establecidos en la norma, no nosotros con esta determinación. Gracias. Magistrada Silva, ¿alguna otra intervención? Bueno, yo fijaré mi posición en este asunto en los términos siguientes. Primero, ciertamente yo pedí en la sesión del viernes que se retirara porque me surgió una duda razonable a propósito de que lo que pone sobre la mesa el señor magistrado Romero, si la inscripción en el régimen fiscal correcto, el que está establecido en la ley, era un requisito subsanable o no. Y como en muchos otros casos, había que hacer una reflexión. Yo me faltaba buscar una constancia en el expediente, que al final no la encontré, y que la falta de esa constancia en el expediente hace que me decante por la propuesta. Y es aquella en la que el actor hubiera hecho ya su cambio de régimen. ¿Y a qué voy? Construyo el argumento de atrás hacia adelante. Si nosotros aceptamos, como creo que aquí hay unanimidad en eso, que la inscripción ante el SAT en el régimen fiscal de persona moral sin finalidad de lucro es un requisito legal, entonces, en principio, se debe cumplir. El tema es si es subsanable o no. Hay dos posiciones e incluso, al menos el magistrado Romero dice, sí es subsanable y se debió haber dado la oportunidad al actor de que se subsanara. El actor nos dice en su escrito de demanda que nunca se le requirió en relación con esto. La propuesta sostiene que no había forma de requerirlo porque no podía advertir el punto. Mi tema central, e insisto, lo que me decanta es que si aceptáramos que no se le dio oportunidad de desahogar o no se le previno en este aspecto, el efecto de una sentencia que protegiera sería denle la oportunidad, ¿no? Y el punto medular aquí, insisto, porque me decanto, es que él ya conoce la razón de la negativa y me parece que ante nosotros o incluso durante la instrucción del juicio pudo habernos acercado el cambio de régimen fiscal. Es decir, tiene razón el magistrado Romero en la instrucción, probablemente en su ponencia o quizá también en la mía hubiera hecho un requerimiento, pero
Me parece que el actor, e incluso eso nos lo vino a decir en una audiencia que tenemos cada miércoles, nos dijo, yo ya hice el cambio de régimen fiscal y el tema es que no lo aporta al expediente. Entonces, jurídicamente en el expediente que tenemos un requisito que al momento y con lo que está, insisto, con las constancias que ahora en el expediente, no se ha cambiado jurídicamente el régimen fiscal. Insisto, y el punto de discrepancia es que es subsanable aún, si entiendo bien la posición del magistrado Romero, la magistrada diría, a ver, ya los tiempos legalmente previstos para subsanar se han agotado, inclusive ya estamos prácticamente concluyendo la etapa de recabar apoyos. Me parece que yo asumiría en principio que es un requisito que se puede subsanar dentro de los tiempos legalmente previstos, pero en el caso concreto, en mi convicción, no se ha subsanado. Jurídicamente no tengo ningún elemento para sostener que este requisito ha sido subsanado de manera tal que se le pudiera conceder el derecho a la persona que nos solicita el cumplimiento del requisito. No sé si hay alguna otra intervención en este asunto. De no ser así, secretaria general, por favor, tome la votación que corresponda. Como le indica el magistrado presidente, magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. En contra del proyecto, anunciando la emisión de un voto particular. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Armando Maitete Hernández. A favor. Magistrado presidente, el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por mayoría con el voto en contra del magistrado Héctor Romero Bolaños, quien anuncia la emisión de un voto particular en términos de su intervención. Gracias, secretaria general. En consecuencia, en el juicio ciudadano 8 de este año se resuelve único, se confirma en lo que fue materia de controversia el acuerdo impugnado. Secretario de Estudio y Cuenta, Jaime Sicurel Solano, por favor presente el proyecto de sentencia que someto a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el juicio ciudadano 21 del presente año, promovido para controvertir el acuerdo mediante el cual el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, entre otras cuestiones, otorgó la calidad de aspirantes a candidatos independientes al cargo de presidente municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula al actor, así como a 2 ciudadanos más. En principio, se considera procedente el estudio de este medio de impugnación a través de la acción per saltum, pues obligar al actor a agotar la instancia local podría poner en riesgo la restitución de los derechos que aduce como vulnerados. Ello, en atención a que las violaciones que señala están referidas a la etapa de actos previos al registro de candidaturas independientes, cuando actualmente la etapa de obtención de apoyo ciudadano está por concluir. En el estudio de fondo, el proyecto estima infundados los agravios relacionados con el reconocimiento condicionado del ciudadano José Benito Braulio Coyopol Tentle como aspirante a candidato independiente, pues dadas las circunstancias particulares que concurrieron en dicho reconocimiento, se concluye que fue correcto que en el acuerdo impugnado se hubiera maximizado el derecho a ser votado de ese ciudadano al reconocerle aquella calidad bajo la condición de que exhibiera la documentación que le fue requerida dentro de la prórroga que se le concedió. Lo infundado de los agravios en este punto residen en que, contrario a lo sostenido por el actor, la responsable sí contaba con atribuciones legales para conceder la prórroga solicitada por el interesado para presentar la documentación que le fue requerida. Aunado a que dicha prórroga resultaba necesaria, pues no fue concedida para que el ciudadano nombrado cumpliera con un requisito que, en su momento, no se hubiera presentado, sino que fue otorgada para que subsanara algunos datos o formatos que tenían que ser agregados a la manifestación de intención y que finalmente fueron entregados por dicho ciudadano dentro del término que la responsable le fijó para tales efectos. También se propone calificar como infundados los agravios hechos valer en contra del otorgamiento de la calidad de aspirante a candidato independiente del ciudadano Luis Fernando Guerrero García, porque la falta de exhibición de la cuenta bancaria a nombre de la asociación civil que constituyó, a propósito de su participación en el proceso, no le fue imputable a dicho ciudadano, circunstancia que para el magistrado ponente se corrobora en términos del escrito expedido por el gerente de la institución bancaria respectiva, en donde se hizo constar que al día 26 de diciembre del año pasado, el trámite de apertura de la cuenta se encontraba en fase de dictaminación. Sobre este punto, en el proyecto se razona que la fecha de suscripción del escrito referido es relevante,
por cuanto coincide con la fecha establecida en la convocatoria y los lineamientos como límite para la entrega de las manifestaciones de intención, lo que constituye un indicio de que la solicitud de apertura de esa cuenta bancaria fue tramitada con anterioridad, indicio que se ve robustecido con la copia de la hoja de datos de la cuenta de cheques de la asociación civil y que, adminiculadas, permiten arribar a la conclusión de que el ciudadano cumplió con la satisfacción de dicho requisito con la oportunidad debida. En el proyecto se propone desestimar los agravios en los que el actor aduce que, con el otorgamiento de esa calidad de aspirantes a los ciudadanos antes nombrados, se vulneró su derecho político electoral a ser votado. Lo infundado de tal agravio reside en que la participación de más aspirantes a candidatos independientes no vulnera por sí misma su derecho político a ser votado, pues este derecho se encuentra supeditado a la satisfacción de requisitos posteriores y al resultado del proceso electoral. Finalmente, se califica de infundado el agravio relativo a que el acuerdo impugnado viola el principio de igualdad, pues ello solo acontecería en el supuesto de que el actor hubiera pertenecido a la misma categoría de expedientes en que la autoridad responsable clasificó los casos de los otros dos ciudadanos, y, a pesar de ello, se le hubiera dado un trato diferenciado. Con base en lo anterior, la propuesta es en el sentido de confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrado. Gracias, secretario. Está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Magistrada María Silva Rojas. Gracias. Bueno, en este asunto tengo yo varias objeciones. Voy a empezar por la primera. Y la primera ya lo he sostenido en otras ocasiones. Según yo, la notificación que se hace en estrados por parte de la autoridad responsable de las demandas que se interponen en contra de los actos que se impugnan, en este caso la sentencia, son llamamientos a juicio suficientes para que cualquier persona que considere que se ven vulnerados sus derechos tengan este derecho a venir con nosotros presentando un escrito de tercero interesado. En este caso, dentro del plazo de las 72 horas después de la publicación de la demanda por parte de la autoridad responsable, no se presentó ningún escrito de tercero interesado. El escrito de quienes están en el proyecto, de quienes aparecen con el carácter reconocido de terceros interesados, fue presentado después de una vista que se les dio por parte del magistrado instructor para que se manifestaran respecto al acto que se estaba impugnando. Según yo, no se debería de haber llamado a juicio directamente a estas personas porque tenían garantizado su derecho de audiencia con la publicación en los estrados. Esa es la primera objeción que tengo en este asunto. Y ya en el fondo del asunto también tengo otra objeción, porque según yo el actor sí tiene razón en este caso y está muy relacionado, es muy parecido al asunto que acabamos de resolver, porque tiene que ver con requisitos que no cumplieron algunas personas que pretendían ser registradas como aspirantes a una candidatura independiente, y tiene que ver también con el manejo que hizo el instituto local respecto de los plazos que les dio para cumplir con estos requisitos. Aquí el actor viene diciendo que dos planillas a las que se les otorgó el registro de la candidatura independiente no se les debería, o sea, se les otorgó indebidamente ese registro. La primera se manifestaba en la cuenta relacionada con requisitos. En la cuenta decían no formales y que eran formatos o cuestiones no tan relacionadas con requisitos, sino formatos que tenía que presentar la planilla. Y en este caso en específico, igual que en el caso anterior, el plazo para que presentaran la manifestación de intención venció el 26 de diciembre. El 1 de enero, después de haber hecho la revisión de los expedientes, la autoridad responsable le previno a esta planilla, le dijo cuáles eran todos estos formatos que le faltaban, que en realidad cuando uno revisa el expediente sí ve que eran formatos, de alguna manera podemos decir, aunque son requisitos indispensables porque tienen que ver con la manifestación de que no se va a recibir recursos ilícitos para la obtención de apoyo ciudadano, cosas que sí tienen injerencia dentro del proceso, y creo que en el Pleno estamos convencidos de que son cosas importantes, no dejan de ser sencillos, por así decirlo, de subsanar. El 1 de enero le requirió para que dentro de las siguientes 24 horas presentara todos estos formatos.
Y todos estos formatos, en realidad, creo yo, excepto el último requisito, que era dar de alta el acta constitutiva de la asociación civil en el sistema nacional, que eso sí tiene que ver como con cuestiones tecnológicas, era simplemente cuestión de recabar firmas o llenar formatos y presentarlos ante la autoridad. Y para esto le dio 24 horas. Las 24 horas terminaron el 2 de enero. Después de que venció este plazo, la autoridad volvió a sesionar el 6 de enero. Y el 6 de enero, cuando revisó el expediente de esta misma planilla, se dio cuenta de que no habían subsanado todos estos requisitos, que son requisitos muy sencillos y no obstante ello no los habían subsanado. Y entonces decidió darles un nuevo plazo de 48 horas para que lo subsanaran. Les dijo que tenían un registro condicionado, supeditado a que dentro de las siguientes 48 horas subsanaran estos requisitos y en caso de no hacerlo, pues les revocarían el registro o no se los confirmarían. A final de cuentas sí presentaron la documentación y hay otro acuerdo que no está impugnado en este momento en el cual se confirmó su calidad de candidatura independiente de la planilla. ¿Cuál es el problema que tengo yo con el planteamiento del proyecto? El actor lo que nos viene a decir aquí es, y por eso decía que se relaciona un poco con el asunto anterior, que se vulneran los principios rectores de la materia electoral. Al final de la cuenta se decía que se viola el principio de igualdad, el principio de equidad en la contienda, el principio de certeza, el principio de legalidad. ¿Y por qué dice esto? En el proyecto se dice que en realidad no se viola la igualdad porque la autoridad responsable, cuando el 1 de enero revisó los expedientes de todas las personas que habían hecho manifestaciones de intención, decidió hacer 4 grupos de personas, dependiendo de, por así decirlo, el grado de cumplimiento de los requisitos que habían tenido. Y al actor lo metió en el primer grupo, que era el grupo de las personas que habían cumplido en tiempo y forma con todos los requisitos. Sin embargo, a estas otras 2 planillas las metió en otros 2 grupos, que eran las personas que no habían cumplido con estos requisitos. En el caso específico de esta planilla, que son formatos de alguna manera sencillos de subsanar, los metió en un grupo en específico en el que decía que eran requisitos que incluso no dependían su cumplimiento de la voluntad directamente de las partes. Y en este caso creo que eso no aplicaba. Yo creo que la autoridad responsable se equivocó al meter en este grupo esta planilla, porque en realidad el cumplimiento de todos estos requisitos, a diferencia, por ejemplo, de lo que vimos en algunos otros casos que hemos visto, el caso que se menciona en esta misma cuenta de la cuenta bancaria, que evidentemente la apertura de una cuenta de banco no depende solo de quien va y la solicita, sino que depende del banco que te la dictamine y que te la aprueba. En este caso, llenar esos formatos sí dependía de la planilla. Entonces, yo creo que hizo mal la autoridad al poner en este grupo a esta planilla. Y además, sí creo que con esto se vulnera, como dice el actor, todos estos principios que deben regir la materia electoral. El de igualdad se vulnera. En el proyecto lo que se dice es, estaba en distintos supuestos porque lo clasificó en distintos grupos y entonces no se puede de alguna manera equipararlos porque estaban en otro grupo de los que clasificó la autoridad responsable. Sin embargo, estaban en el mismo grupo anterior de las personas que manifestaron su intención de ser candidatos o candidatas independientes y que la ley les establecía exactamente los mismos requisitos para poder obtener esa pretensión y les estableció exactamente los mismos tiempos y plazos. Y frente a esa igualdad de circunstancias y requisitos, el actor sí los cumplió en tiempo y forma y estas personas no. Ahí es donde él refiere que se viola la igualdad. Y yo comparto su idea y por eso creo que en este caso sí se violó por parte de la autoridad responsable la equidad en la contienda entre las personas que quieren una candidatura independiente en el Estado. Adicionalmente, en este caso particular, aunque sean requisitos que de alguna manera podían ser subsanados sencillamente, y por lo mismo creo que eso más bien juega en contra de esta planilla. ¿Por qué no lo hizo dentro de las 24 horas siguientes a que tenía, que era el tiempo que marca la legislación para eso? Se tuvo que esperar a que volviera a sesionar la autoridad y les otorgó un nuevo plazo de 48 horas, que aquí lo que viene diciendo el actor es, ese plazo viola el principio de certeza. ¿Por qué?
porque no estaba establecido originalmente en la convocatoria ni en los lineamientos. La convocatoria y los lineamientos establecían muy claro cuándo era la fecha límite para presentar la manifestación de intención, cuándo tenía que sesionar la autoridad para revisar los expedientes y cuánto tiempo les iba a dar para subsanar errores y omisiones. Nunca habló de una tercera oportunidad para subsanar esto. Eso viola el principio de certeza porque modifica las reglas del juego de la contienda electoral una vez que ya está comenzado. Y eso genera que no haya certeza respecto de las reglas del juego y empieza también a generar una especie de incertidumbre en los actores y las actoras políticas respecto de qué esperar con este tipo de resoluciones. En cuanto a la otra planilla, cuyo registro también impugna el actor, que se refiere a la cuenta del banco, en este caso, la planilla igual no presentó la cuenta en tiempo. Es cierto, en el expediente hay una constancia de que el expediente estaba en dictaminación en el banco el día de la fecha límite. No sabemos cuándo lo ingresó al banco para su dictaminación, pudo haber sido ese mismo día, y es evidente si fue ese mismo día que un banco no te abre una cuenta de manera inmediata, entonces ahí habría que ver, pero bueno, en el expediente no hay nada como para saber cuándo ingresó el trámite al banco. Pero sí, es cierto, el día de la fecha límite ya estaba en trámite la apertura de la cuenta bancaria. Sin embargo, no subsanó este requisito dentro del plazo de las 24 horas que le dieron para subsanarlo. Entiendo que no se debió a cuestiones imputables a la parte actora, porque en este caso sí era un tercero, el banco, del que dependía esa apertura de la cuenta bancaria. Sin embargo, en este caso yo sí considero que es uno de esos requisitos esenciales que no se debe soslayar su cumplimiento dentro del plazo, por todo lo que ya expresé antes, porque eso vulneraría los principios rectores de la materia electoral que creo que debemos defender. Y de alguna manera, sé que este tema de las candidaturas independientes es algo que en algunos estados estamos viendo por primera vez, estamos estableciendo las reglas del juego, y sí creo importante que las personas que quieran participar en una candidatura independiente se apeguen a las reglas que se están poniendo. Somos muy exigentes como ciudadanía frente a los partidos políticos y lo decimos no solo nosotros como autoridades, sino también la sociedad, que hay que exigirles porque a final de cuentas son quienes llevan de alguna manera a las personas que nos van a representar en la mayoría de los cargos de elección popular y entonces nos van a gobernar. Y creo que también tenemos que exigirle seriedad a todas las personas que están compitiendo por una candidatura independiente, porque a final de cuentas también pueden llegar a gobernarnos. Y el hecho de estar, en este caso, abriendo excepciones respecto de algunos requisitos que ellos ya sabían que tenían que cumplir, creo que no favorece a nuestra democracia. Es por eso que en este caso votaré en contra. Gracias, magistrada Silva. ¿Alguna otra intervención? Bueno, es mi proyecto y trataré de defenderlo. A ver, yo creo que partimos, bueno, primero decir que yo sí encuentro diferencias esenciales con el JDC 8 que acabo de votar. Y una de las más importantes es que en estos expedientes vinculados con la impugnación de 2 ciudadanos, están en el expediente todas las constancias que acreditan el cumplimiento de los requisitos. Podemos entrar después al tema de si fue en tiempo, no fue en tiempo, si fue decidioso o no un ciudadano por no haber aperturado la cuenta con 3 o 4 semanas de antelación. Digamos, eso no. Yo quiero solo puntualizar en este momento que hay una diferencia esencial, insistir que en el 8 yo no encontré el documento del cambio de régimen fiscal. De haber sido así, de haberlo encontrado, seguro hubiera votado de otra manera. Entonces, para ser consistente con esta visión y este análisis del expediente, en el caso concreto hay dos puntos que me llevan a presentar la propuesta así, declarando infundados los argumentos. Primero, el enfoque, que ciertamente es importante. ¿A qué voy? La mayoría de los asuntos, o la generalidad de los asuntos que hemos resuelto tiene que ver con un ciudadano o grupo de ciudadanos que impugnan un acto o resolución de alguna autoridad que les negó la posibilidad de ser aspirantes a candidatos independientes por el incumplimiento de algún requisito. En el caso concreto, y a eso me refiero con enfoque, es un ciudadano
que hoy por hoy tiene su registro como aspirante e impugna que la autoridad les haya concedido a otros dos la posibilidad de ir a recabar sus apoyos. Es decir, es un ciudadano que pretende que se les prive en este órgano jurisdiccional de un derecho que, al menos jurídicamente hoy, la autoridad se los concedió. Y se los concedió, bien lo describió la magistrada, primero dándoles déjeme decirlo así, les previno para que en un plazo determinado de 24 horas subsanaran una serie de requisitos que la autoridad entendió que se podían subsanar. Y en el caso de uno, el primero al que refería la magistrada, ciertamente le da un nuevo plazo. Y entonces parte del litigio es si la autoridad tenía o no atribuciones para hacer esto. El proyecto se basa, para concluir que la autoridad no actuó fuera del marco legal, en la jurisprudencia 2 del 2015, que tristemente se expidió a propósito de un asunto que revocaron a esta sala. En el 2015, la magistrada no integraba este pleno, pero el señor magistrado sí, y ambos coincidíamos, junto con la magistrada Otálora, que se tenía que dar la oportunidad a los aspirantes a subsanar requisitos, pero el desahogo de estos requisitos tenía que ocurrir antes del vencimiento del plazo correspondiente para que la autoridad hiciera la manifestación correspondiente. De manera tal que si un ciudadano llegaba 24 horas antes de que la autoridad tuviera que emitir su determinación, solo le podían prevenir por un plazo de 24 horas. El asunto se fue a reconsideración, la Sala Superior emitió una sentencia que revocó y dijo esencialmente que, leo el encabezado de la tesis, candidatos independientes, el plazo para subsanar irregularidades en la manifestación de intención debe otorgarse en todos los casos. Y esencialmente dice que hay que otorgar un plazo de 48 horas, aunque lleguen en el último segundo antes de que venza el plazo. Es decir, la Sala Superior, en este caso del 2015, pero que luego lo elevó a categoría de jurisprudencia, marca, desde mi punto de vista, una pauta de que debe haber un plazo, de que 48 horas es un plazo razonable para que los ciudadanos desahoguen o cumplan este tipo de requisitos irregulares. Dicho esto, me parece que si medimos el plazo de las 24 horas primeras que le dio, pareciera no suficiente para desahogar esto que a la autoridad le pareció que era un requisito subsanable. Y luego dio 48 horas, ciertamente, dentro del cual los actores desahogaron los formatos y requisitos, no requisitos, los formatos o elementos de algunos de los requisitos que la autoridad le previno. En ese sentido, me parece que es importante tener en consideración que, desde mi punto de vista, el actor, en el caso concreto, se equivoca al estimar que la autoridad no tenía estas atribuciones. Retomo la idea del enfoque. Si esto es así y la autoridad le dio la oportunidad y le constituyó un derecho y le dio la calidad de aspirante registrado, el actor que pretende que este órgano jurisdiccional prive de un derecho conferido hoy por la autoridad, desde mi punto de vista, tiene un deber mayor de carga argumentativa o de prueba para demostrar que a aquel que tiene un derecho se le tiene que privar. Este es un elemento importante en el enfoque, porque ciertamente no estoy revisando de primera mano si alguien cumplió o no los requisitos en los tiempos establecidos, sino estoy revisando si los argumentos que me dice una persona son suficientes para derrotar un acto válidamente celebrado, en principio. Entonces, esto del enfoque me parece que es importante. Y en el caso de la cuenta bancaria del ciudadano que, en concepto de la magistrada, no cumplió en tiempo este requisito, como se dijo en la cuenta y se sostiene en el proyecto,
hay una documental privada con fecha 26 de diciembre, la fecha en que vencía el plazo para presentar las intenciones de manifestación, y la autoridad, digamos, le da la posibilidad de subsanar atendiendo a este documento, lo cual se corrobora, déjenme decirlo así, la veracidad de la versión, toda vez que con posterioridad e incluso antes de que le hiciera cualquier otro requerimiento a la autoridad, el ciudadano fue y presentó su apertura de cuenta. Adminiculado esto, llegamos a la conclusión de que en el expediente consta subsanado el requisito faltante, y es por eso que en mi concepto el actor en el caso concreto no demuestra, ni a mí me convence argumentativamente, que se le debe privar del derecho que ya la autoridad confirió a dos ciudadanos al tener por cumplidos los requisitos, a pesar de, insisto, estas particularidades de los plazos. Ahora bien, y termino con esto, a lo mejor esto era el inicio, pero en el tema de los terceros interesados, porque también es una objeción, creo que están muy definidas las posiciones. La magistrada ha sido muy consistente en estimar que con el llamamiento, que con la notificación en estrados de un medio de impugnación, en términos de la ley de medios, porque así lo dice, se entenderá que es un plazo para que comparezcan los terceros interesados, y esto significa que está garantizado su derecho de audiencia. Ciertamente el señor magistrado Romero y un servidor, durante la instrucción, cuando existe el riesgo de privar de un derecho a una persona, con independencia de ese plazo de las 72 horas en que se publicó en medio de impugnación, hemos preferido darles vista para que comparezcan. Sobre todo porque, aun cuando hay una presunción legal de que la fijación en estrados permite el conocimiento a los terceros de un medio de impugnación que eventualmente les puede privar de un derecho, lo único que nos da certeza de que conocieron esa impugnación es el conocimiento personal. Y nada más pongo un argumento fáctico, no deslegitimo lo que dice la ley de medios, pero es muy razonable pensar que un ciudadano que obtiene su calidad como aspirante y que su preocupación inmediata es recabar apoyos, de lo menos que va a estar pendientes de los estrados para ver si alguien impugnó ese registro. Y como por dar vista y correr traslado a nadie se ha cesado, me parece que aplica perfectamente en el caso concreto de poderlos llamar al juicio correspondiente, hacerlos sabedores de que hay una pretensión para que se les prive de su derecho y que pudieran alegar lo que estimaran conveniente, en el entendido de que esto no nos modifica la litis. La litis está trabada e insisto, si hubiera necesidad de privar a alguien de su derecho, me parece que estaría mejor garantizado su posibilidad de defensa. Es por eso, magistrada, que atendiendo a que ciertamente sus razonamientos son consistentes con lo que generalmente ha votado, yo insistiría con mi propuesta, y lo único que me llama la atención es que los requisitos esenciales para dar el registro, al menos si no lo interpreto mal, se están ensanchando. Ya no es solo la manifestación, la cuenta bancaria, el acta constitutiva, sino ya hay una serie de requisitos y anexos que vienen a los mismos que, entiendo en su posición, tendrían que reunir las mismas características. Y creo que en esa parte, si se atiende estrictamente al principio de legalidad, tiene razón. Lo que pasa es que al menos esta sala ha entrado a revisar algunas circunstancias, algunas particularidades que me parece también relevantes en el enfoque o en el ánimo de proteger y salvaguardar mejor los derechos. Yo es lo que diría en defensa de mi proyecto. No sé si hay alguna otra intervención. Señor magistrado Romero. Muchas gracias.
Yo manifiesto conformidad con el proyecto de nuestra consideración por razones muy similares a las que expuse en el juicio anterior. Es verdad, este juicio tiene las diferencias que ya se han destacado, pero justamente por las diferencias me parece que refuerzan mi convicción de acompañarlo en sus términos. A mí me interesa puntualizar algunas cosas que son relevantes, incluso por el tema de la consistencia en los criterios que venimos sosteniendo como sala. Yo creo que si de algo nos podemos jactar es que esta sala ha venido siendo consistente en la manera como resuelve los distintos juicios y recursos que se someten a nuestra consideración, y en esa lógica me interesa hacer algunas precisiones. El tema de la notificación por estrados, efectivamente el magistrado ha dicho que están ya las posiciones sobre la mesa, pero este tema de la notificación por estrados es muy parecido a lo que atañe al fondo del asunto en este caso, porque aquí lo central en este debate es verdad, existe el principio de legalidad, y el principio de legalidad, digamos, en algún momento se ha interpretado como el apego estricto a lo que establece la ley, pero esto ha ido evolucionando de manera acelerada, de tal manera que ahora hay una importante corriente doctrinal, jurisdiccional, respecto a lo que implica el principio de constitucionalidad. Entonces, ahora conforme a esta importancia del principio de constitucionalidad, tenemos que estar atentos a qué es lo que protegemos como tribunales. En este caso, cuando se hace un llamamiento a una persona que no acude dentro del plazo de 72 horas como tercer interesado, lo que se está haciendo es garantizar su derecho de audiencia, maximizar su derecho de audiencia. El plazo en estrados para terceros interesados es un plazo legal que está previsto para eso, pero eso no quiere decir que conforme al 17 de la Constitución, como jueces no podamos, para maximizar y garantizar que exista certeza de que se le está garantizando su derecho de audiencia ante una posible afectación a sus derechos, no les podemos llamar a juicio. No podrían, como decía el magistrado Maitret, no podríamos ser sancionados por eso, porque tiene base constitucional ese llamamiento que se hace a una persona que podría resentirse en sus derechos, en derechos fundamentales. Es por eso que para eso es que se le llama, y con ese sustento constitucional. Y decía yo, es muy parecido lo que tiene que ver con el fondo, porque lo que estamos discutiendo en el fondo, en este caso es, y lo decía en el caso anterior, la maximización de derechos. Aquí a lo que nos estamos enfrentando es justamente a si sería correcto, como decía el magistrado Maitret, que porque un ciudadano que ya obtuvo la posibilidad de recabar firmas y se siente dolido porque le concedieron a otras dos planillas esa oportunidad, nosotros hagamos una interpretación más restrictiva que la que hizo la autoridad administrativa y les neguemos ese derecho. Eso es lo que está a discusión en este asunto. Y entonces, por supuesto que yo me inclino por decir que no tiene razón, que la interpretación que hizo la autoridad es correcta, porque la interpretación que hizo en términos similares a lo que yo decía para el plazo de terceros interesados, lo que hizo la autoridad fue maximizar su derecho a la participación política. Eso es lo que hizo. Hizo una interpretación derivado de que había ciertos requisitos que estimó que no eran sustanciales y que es verdad, como bien dice la magistrada, no subsanó dentro del plazo, dijo, no me parecen sustanciales estos requisitos, me parece que en aras de maximizar su derecho a la participación política, pueden comenzar a recabar firmas, pueden seguir con la siguiente etapa y bueno, quedo pendiente de que los subsane. Y finalmente fueron subsanados. Entonces esa preocupación que manifestaba la magistrada de violación al principio de certeza, yo la verdad es que no la veo en estos casos, porque finalmente inician, saben que están en la misma situación legal, a quienes se les concede el registro, esta posibilidad de
recabar las firmas y finalmente esos requisitos que no son sustanciales los subsanan y por tanto están en idénticas condiciones que los demás participantes. Decía la magistrada, somos exigentes con los partidos políticos, debemos exigir la misma seriedad a los ciudadanos. Yo sobre eso diría dos cosas y decía para concluir, el permitir esta interpretación no favorece a la democracia. Me tengo que apartar también de estas afirmaciones porque yo me preguntaría, ¿no favorecerá más a la democracia dar más opciones a la ciudadanía para que tenga posibilidad de elegir entre posibles candidaturas sin partido? ¿No? ¿Eso no reforzará más la democracia? ¿No será que una interpretación de este tipo, permitiendo, maximizando el derecho a la participación política, no solamente sobre la base de que estamos haciendo interpretaciones que protegen derechos fundamentales, además protege la democracia porque damos más opciones a la ciudadanía? A mí me parece que, por el contrario, interpretaciones de este tipo fortalecen más a la democracia. ¿Serán un grupo de ciudadanos que no fueron suficientemente aplicados para cumplir con los requisitos? Probablemente sí, pero esas circunstancias también los ciudadanos pueden, en su caso, al momento de entregar la firma o no, pues pueden calificar esas conductas. Es parte de la participación política de los ciudadanos, pero a mí me parece, insisto, que se fortalece más a la democracia con este tipo de interpretación. En esta lógica que decía de la consistencia en los criterios, a mí me interesa también respecto al caso de la cuenta bancaria ser muy enfático que hemos tenido diversos precedentes en esta sala en los cuales se ha involucrado el cumplimiento del requisito de la cuenta bancaria y hemos sido estrictos por considerar que es un requisito sustancial si los ciudadanos no cumplen con entregar la cuenta bancaria. Hemos argumentado en los distintos proyectos que en su momento se volvieron sentencias por qué justamente es importante que dentro de los plazos se cumpla con entregar la cuenta bancaria conforme marca la normatividad, porque ahí sí, como decía la magistrada Silva, es muy importante este tipo de requisitos que son sustanciales por la naturaleza de lo que implica la fiscalización, etcétera, etcétera. Pero a diferencia de los casos anteriores, en este yo acompaño la propuesta a nuestra consideración porque, como bien se decía en la cuenta y lo destacaba la magistrada Silva, aquí está la particularidad de que los solicitantes acreditan que tienen una carta del banco que se presenta en la cual el propio banco reconoce que no se ha dictaminado la cuenta todavía. Entonces, si es un caso que efectivamente no es imputable, se le hizo saber a la autoridad consideró que esa carta era suficiente para considerar que habían hecho las gestiones necesarias como ciudadanos para cumplir con el requisito y es por eso que, no obstante que estaba ya vencido el plazo, les dio unos días más para que subsanaran el requisito. Tenemos incluso un precedente como sala, que es el JDC 40-2015, que es de la anterior integración, que no votó la magistrada, pero que fue en términos muy similares votado por el magistrado presidente y por el de la voz, en los cuales igual se acreditó que había una carta de la institución bancaria y por eso se le permitió que fuera del plazo entregara ya el contrato de cuenta bancaria debidamente aperturado. Todas estas precisiones las quise hacer también en la lógica, decía yo, de dejar claridad de cuáles son las diferencias de este caso con otros que hemos tenido, pero que esencialmente estamos siendo consistentes con el criterio que hemos venido asumiendo en estos casos. Son las razones por las que apoyo en sus términos el proyecto a nuestra consideración. Muchas gracias. Gracias, magistrado Romero. ¿Alguna otra intervención, magistrada Silva? Nada más, dos precisiones en relación con su intervención, magistrado presidente. Una, derivada de la jurisprudencia que se dice que sustenta parte del proyecto, que la jurisprudencia del 2015. En esta jurisprudencia yo encuentro algunas particularidades que creo que no obligarían a aplicarla tal cual a este caso. En la jurisprudencia a la que hace mención interpreta en todos los precedentes que le dieron origen la regulación federal del proceso electoral pasado, y esa regulación
establecía como el plazo para subsanar 48 horas, a diferencia de lo que sucede en este caso, que la legislación aplicable, que es la local, establece un plazo de 24 horas. El tema del cual salió esta jurisprudencia lo que debatía era si a todas las personas a las que se les daba un plazo para subsanar requisitos tenía que ser de 48 horas o en algunos casos, derivado de lo corto de los plazos del programa electoral, podía dársele a alguien solo 24 horas. Entonces, lo que la Sala Superior determinó fue, no, el plazo general establecido es de 48 horas para subsanar, se tiene que respetar para todas las personas. Aquí, a diferencia de lo que pasaba en esa legislación que establecía el plazo de 48, la legislación local establece 24 horas. Entonces, creo que no sería como una aplicación y no creo que la jurisprudencia lo que diga es que el plazo mínimo que se tiene que establecer a manera general en todos los estados de la República para subsanar errores o omisiones derivados de la revisión de los expedientes de manifestación de intención de candidaturas independientes sea mínimo de 48 horas. Y en relación con el enfoque, ese fue un tema que discutimos bastante en las sesiones privadas, y a mí sí es más importante destacar que es cierto, es otro enfoque con el que estamos viendo estos, porque aquí no viene alguien a defender su derecho a ser registrado, sino que viene alguien a tratar de bajar a algunas planillas que ya están registradas. Sin embargo, creo que lo que estamos revisando nosotros como autoridad jurisdiccional es exactamente lo mismo en todos estos casos, y es si la autoridad local, de manera correcta o incorrecta, otorgó o negó registros. Y a final de cuentas estamos revisando esos actos de autoridad y determinando si fueron legales o no. Y bajo esa óptica creo que el enfoque no cambiaría tanto. Sería lo único que hubiera querido añadir. Muchas gracias. Gracias, magistrada Silva. Yo también quiero hacer una precisión en relación con mi intervención. Bueno, la jurisprudencia, como sabemos, deriva de una contradicción de criterios. Es decir, y en esa parte me parece que establece, al menos yo así la interpreto, admitiendo que pueden dársele diversas lecturas, entre ellas la que la magistrada sugiere, yo interpreto que la Sala Superior, al decir que se debe garantizar en todo caso que se les otorgue 48 horas, establece un parámetro mínimo de razonabilidad, es decir, un plazo razonable para que todos puedan en ese plazo subsanar las irregularidades que ella haya encontrado y respecto de las cuales les haya prevenido. Es por eso que asumiendo esta interpretación, que insisto, es la que incluso en el proyecto lo está releyendo, no decimos que resulta aplicable, sino hacemos todo un análisis no solo de la jurisprudencia y de sus argumentos, sino hacemos referencia también a que derivan de la contradicción de criterios en ella involucrada, y por eso hacía referencia a que nosotros en esta sala habíamos leído que podían ser menos de 48 horas, y la Sala Superior nos dice al resolver la contradicción de criterios, no, bajo ninguna circunstancia, el plazo mínimo y que le tienes que dar a todas las personas para que desahoguen o subsanen las irregularidades encontradas es de 48 horas. Es por eso que, asumiendo esta lectura que dio la Sala Superior y haciendo esta interpretación, es que sostengo la propuesta como viene en el proyecto. ¿Alguna otra intervención? De no ser así, Secretaria General, por favor, tome la votación que corresponde. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. En contra con el anuncio de un voto particular. Gracias, magistrada. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor del proyecto. Magistrado presidente Armando Maitete Hernández. A favor. Magistrado presidente, el asunto de cuenta ha sido aprobado por mayoría de votos con el voto en contra de la magistrada María Silva Rojas, quien anuncia la emisión de un voto particular. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 21 de este año se resuelve, único, se confirma el acuerdo impugnado. Al no haber más asuntos que tratar, siendo las 6:22 de la tarde, se da por concluida la presente sesión pública. Muchas gracias, buenas tardes.
Señoras y señores, llega a su fin esta sesión pública, dos asuntos sin duda muy interesantes. En ambos casos se confirman los acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla. En el primer asunto, a través del cual se le niega la calidad de aspirante a candidato independiente a presidente municipal del Ayuntamiento de Tehuacán, a una planilla por un error en el registro de su régimen fiscal, de su asociación civil. Por supuesto, como usted lo vio en el desarrollo de esta sesión, con el voto particular del magistrado Romero. Y en el otro asunto, también, ya le decía yo, se confirma justo un aspirante a candidato independiente que adquirió tal calidad, viene a impugnar el registro como tal que se le dio a dos candidatos más, justo también por un tema de requisitos, esto para el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, en este asunto también con el voto en contra de la magistrada Silva. Insisto, dos asuntos que han sido confirmados por este órgano jurisdiccional federal, y es así como llega a su fin esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Jesús Estrada. Hasta la próxima.